Todo movimiento hace un cambio en el cuerpo. Si ese cambio viene de un movimiento más consciente, el cambio es mucho más duradero. Hoy conoceremos los beneficios del Pilates para la salud y hablaremos de las propiedades nutritivas del yogur. Con nuestro doctor vamos a conocer cuáles son las consecuencias de tener una hemorragia rectal. Y para terminar tendremos consejos de nuestra psicóloga sobre los hijos y el divorcio. Todo en Medicina Televisión. Comenzamos. Es una inflamación de las glándulas, de las glándulas. Las hemorroides creo que son una inflamación se te producen, bueno, no sé dónde, no sé cuándo, pero sé que es una inflamación. Puede ser muy poco. Muy poco. Lo que sé no me gusta. Bueno, no lo sé muy bien, pero creo que son como una especie de verrugas, ¿no? Muy buenas, Óscar. ¿Qué tal, Carmen? Bueno, hemorragia rectal parece que la relacionan con hemorroides. Me imagino que no solo será una cosa de hemorroides. Cuéntanos tú qué es una hemorragia rectal. Bueno, pues vamos a contar lo que es la hemorragia rectal. La hemorragia rectal, o rectorragia, que decimos los médicos, recto de rectal y ragia de hemorragia, pues consiste en la emisión de sangre roja por el recto, por el ano. Y decimos de sangre roja porque en ocasiones tenemos hemorragias rectales que no son de sangre roja, sino que son de sangre negra. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel del tubo digestivo al cual hayamos tenido la hemorragia, la sangre va a salir de color roja o va a salir de color negro. Bueno, entonces, volviendo otra vez a lo que es la rectorragia, la hemorragia rectal, como bien han dicho estas personas, es la emisión de sangre por el recto. Ya veo que son muchas personas jóvenes que a veces tienen menos incidencia de esta enfermedad, por tanto las contestaciones no han sido muy adecuadas tampoco. Pero bueno, la hemorragia rectal como norma general suele darse prácticamente entre el 9 y el 20% de la población general, pero luego en cambio a las consultas acuden pocos. ¿Por qué? Por muchos motivos, porque lo consideran normal, porque digamos que es a veces una exploración que ellos conocen, los pacientes, que no es precisamente muy agradable, porque hay que desvestirse y bueno, pues a todos nos fastidia un poquitín enseñar nuestras intimidades, salvo que lo consideremos, digamos, como causa de fuerza mayor. Y a veces ese es un problema, que no acuden lo suficientemente pronto para ver cuál es el problema que hay de base e intentar tratarlo. Pero como norma general, la mayor parte de las hemorragias rectales son debidas a las hemorroides. Las hemorroides son exactamente un plexo de venas, un plexo digamos que es un entramado comunicado de unas venas con otras, un plexo de venas que nos está ayudando, por ejemplo, a que el ano cierre perfectamente, es decir, almohadilla. El ano es un esfínter, ¿no? Es un músculo circular que lo que hace es cerrar, pero claro, como todo músculo circular que cierra, si no tiene un almohadillado, el cierre puede no ser perfecto. Por tanto, aparte de volver la sangre de retorno hacia el corazón, como hacen todas las venas, además las hemorroides, las venas hemorroidales, hacen un efecto de almohadillado para hacer un cierre perfecto y que no se nos escape o transfunda ninguna pequeña cantidad de líquido. Esa es la misión fundamental de las hemorroides, que son, como hemos dicho, venas. Son las venas que recogen la sangre de la parte de ahí abajo y la llevan de vuelta otra vez hacia el corazón, pero que además de cumplir con su función de recoger la sangre, además nos hacen un almohadillado para un cierre perfecto del ano y que no se nos escapen pequeñas emisiones de líquidos fundamentalmente. Es decir, ¿las hemorragias serían una causa de la hemorragia rectal o no? No. La hemorroide como tal, como la conocemos normalmente en la calle, es esa vena que por el motivo X se ha trastornado, ha sufrido una enfermedad y entonces empieza a sangrar. Es la causa más fundamental. Empieza a sangrar pues simplemente porque se ha agrandado, es decir, en vez de ser una vena normal y corriente, se ha hecho una variz. De hecho, lo que conocemos muchas veces como la típica hemorroide que a veces nos asoma por el ano es una variz, pero que en vez de salirnos esa variz en la pierna, nos ha salido en el ano. Es decir, esa vena se ha dilatado y en ocasiones incluso puede hacer una flebitis, que es la hemorroide trombosada, que es muy dolorosa, muy dolorosa. Es decir, igual que nos puede salir una flebitis en la pierna, que todos decimos, uy, esta vena se me ha puesto dura, roja, caliente y además me duele, lo mismo nos puede pasar con esa vena cuando es de la vena hemorroidal, es decir, se nos ha agrandado, se nos ha trombosado. Trombosado quiere decir que la sangre ha coagulado dentro y además eso resulta que es doloroso. Hay veces que pasamos de tener una hemorroide a tener una hemorroide trombosada, es decir, pasamos de tener una variz a tener una flebitis en esa variz, con lo cual es tremendamente doloroso y a veces hay incluso que con apremio, con urgencia, hay que meter un poquito de anestesia local e intentar sacar ese trombo porque lógicamente cada vez que vamos al baño
las pasamos canutas. Pero volviendo otra vez a lo que son las rectorragias y haciendo un encuadramiento un poquito general, como bien hemos dicho, la causa fundamental son las hemorroides, es decir, digamos, varices en el ano. La siguiente causa por frecuencia es la fisura anal. La fisura anal es que ese esfínter ha roto por algún sitio, ha hecho una fisurita, como su propio nombre indica, entonces cada vez que vamos al baño, digamos que es una herida que la estamos abriendo y por tanto sangra. Característica, lo mismo, sangre roja y además, como norma general, suele ser doloroso. ¿Por qué? Porque al abrir la herida, al dilatar el ano, se abre la fisura que ya estaba empezando a pegar por procesos de cicatrización y nos duele muchísimo. Otra causa fundamental, por ejemplo, son los divertículos de colon, que nosotros habremos oído a veces hablar, sobre todo en gente mayor. Los divertículos, digamos que son como pequeñas bolsitas que se hacen dentro del intestino, como unas bolsitas, ¿no?, que tienen la pared muy delgadita y que en ocasiones se infectan y puede dar una diverticulitis, que es un problema a veces doloroso y a veces puede ser incluso motivo de cirugía urgente, y también nos puede dar la emisión de sangre. Otro problema que nos puede dar la emisión de sangre, rectorragia, son los pólipos dentro del intestino grueso. Los pólipos dentro del intestino grueso, algunos, no todos, son precursores del cáncer del intestino grueso, del cáncer de colon. Desde luego que otra de las grandes causas que nos puede dar hemorragias rectales es el cáncer de colon. Otra causa es la enfermedad de Crohn, que algunos de ustedes lo conocerán, que son lo que nosotros llamamos las colitis inflamatorias. La colitis isquémica es otra, displasias de colon, es decir, venillas que hay por el colon, pero también hay una causa muy fundamental que probablemente sea la tercera causa, que es causas desconocidas. O sea, primero hemorroides, segundo fisura y la tercera causa son desconocidas. Es decir, hacemos una exploración y no somos capaces de ver por dónde ha salido esa sangre. ¿Por qué? Pues porque la mucosa del recto, es decir, esa piel que recubre por dentro nuestro intestino grueso, la capacidad que tiene de regeneración es tan grande que cuando vamos a explorar ya no vemos por dónde ha sangrado porque ya ha tapado, por llamarlo de alguna forma, la herida. Esto es una teoría, lógicamente comprobado no lo tenemos. Pero volviendo a las hemorroides, ¿por qué se producen las hemorroides? Porque es la causa número uno. Bueno, te iba a preguntar que la hemorragia rectal entonces no deja de ser un síntoma de varias cosas, ¿no? Puede ser el síntoma de múltiples enfermedades. La más común, las hemorroides, almorranas, que tradicionalmente decimos en la calle, y que no suelen revestir gravedad, salvo que tengamos a veces una hemorragia intensa. Es decir, a veces tenemos un paciente que realmente acaba haciendo una anemia porque tiene un sangrado a veces agudo, muy abundante, y a veces no tan agudo, sino mantenido en el tiempo, y entonces podemos ver una anemia crónica o podemos ver una anemia aguda. Con lo cual, si tenemos una anemia aguda, que es decir, paciente que va al baño, que empieza a sangrar por una hemorroide de forma abundante, que además va acompañado de sensación de malestar, palidez, taquicardia, sudoración, a urgencias. ¿Por qué? Porque raramente, cuando se produce ese caso, suele ser una urgencia por la pérdida de sangre y hay veces que hay que intervenir inmediatamente. Pero lo más habitual suele ser o un sangrado pequeño que no nos da ningún problema y desde luego lo que es el picor, el escozor cuando vamos al baño, las molestias al ir a defecar, que suele ser la causa más habitual de consulta. El diagnóstico, por tanto, no sería muy complicado en este caso, dependiendo de la causa inicial, ¿no?, de esa hemorragia. Eso es. Primero tenemos que ir al médico para que nos determine cuál es la causa. Lógicamente, si es una hemorroide, pues sabemos que no es una causa peligrosa, puede ser molesta, pero no es peligrosa. Pero primero hay que tener la certeza diagnóstica. Digamos que dentro de las hemorroides tenemos dos tipos. Las externas, que son esos granitos a veces que nos salen, que algunos de ustedes las habrá tenido, que cuando va a limpiarse con el papel lo nota como una zona endurecida, o sea, se ve incluso con un espejo la variz. Y luego tenemos las hemorroides internas, que dependiendo del grado, hay 4 grados distintos, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, dependiendo del grado, esas hemorroides no las vemos porque son internas, es decir, en vez de estar en la parte de abajo del ano, están un poquito más arriba, y al estar más arriba, desde fuera, dependiendo del grado, no se ven. Pueden sangrar, pero no se ven. A veces el síntoma es simplemente que cuando vamos a limpiarnos con el papel estamos echando un poquito de sangre en la última fase. Y uno de los motivos, Carmen, de que no consulten como norma general nuestros pacientes es que pocos pacientes, probablemente más de la mitad, cuando van al baño no miran sus heces ni miran el papel, cosa muy importante porque siempre nos puede poner en alerta. Tratamientos. El de las hemorroides me imagino que será fácil, otras de las causas que has mencionado no tanto, ¿no? Efectivamente. Los tratamientos, si nos ceñimos al problema más general, que es el más habitual, que es la hemorroide y la fisura, digamos que los tratamientos lo primero es intentar combatir aquellas causas que nos generan el aumento de la hemorroide, que nos generan la variz, por llamarlo de alguna forma. ¿Cuáles son esas causas? Pues volvemos un poquito a lo siempre, la mala alimentación, es decir,
volvemos otra vez a la dieta mediterránea y sobre todo a comer muchos productos que contengan fibra. Y Carmen, ¿cuáles son los productos que contienen fibra? Está claro. Cereales, por ejemplo. Cereales, pero los integrales, es decir, no los cereales que están ya, digamos, muy refinados. Es decir, entre pan blanco y pan integral es mucho más sano para este tema y para todos en general el pan integral. Fíjate aquello que durante la guerra lo comían y resulta que era mucho más sano. Pero fíjate, otras cosas que tenemos que hacer es tomar abundantes frutas y verduras. ¿Por qué? Porque es lo que tiene fibra. Y si metemos en nuestro intestino la fibra, tenemos más facilidad para hacer cacas, es decir, tenemos un aumento de volumen de las heces y además, como norma general, solemos tener unas heces más blandas, que se adapten mejor a la salida por el agujero del ano y que no tengamos que hacer a veces esos grandes esfuerzos, que lo que hacemos cuando hacemos esos esfuerzos, que por cierto se llama la maniobra de Valsalva, el apretar con la barriga y con los músculos respiratorios para que salgan las cacas, no tenemos que hacer esos grandes esfuerzos, que lo que hacen es que si yo ya tengo una vena hemorroidal un poquito averiada, en el momento que yo aprieto, ¿qué hago? Engordarla. Y si la engordo, ¿qué hago? Me estoy aumentando el tamaño de mi hemorroide. Pero es que además, en esa maniobra, luego, si mi ano cierra, me puede dejar ahí un acúmulo de sangre, y ese acúmulo de sangre, si no se mueve en ciertos minutos, me da ya la trombosis hemorroidal. Es decir, digamos que coagula la sangre ahí dentro y ya tenemos el equivalente a la flebitis de las piernas, que es una enfermedad tremendamente dolorosa. Entonces, lo primero que hay que saber es la certeza. Nuestro médico nos mirará, nos hará bajar los pantalones y la ropa interior, nos pondrá sobre la camilla y tendrá que hacer una primera inspección del ano a ver si la hemorroide es externa o interna. Nosotros, fíjate qué curioso, Carmen, nosotros las clasificamos por horario. Es decir, decimos hemorroide a las 3. Entonces, una vez que nos han dicho que tenemos una hemorroide y esa es la certeza, lo que tenemos que hacer es el tratamiento oportuno, que es intentar evitar las hemorroides. A veces nos vienen bien cremas de corticoides, de antiinflamatorios y algunos anestésicos locales, y en algunos casos muy aislados tenemos que llegar a técnicas quirúrgicas. Vale. ¿Te parece si vamos a contestar las dudas que surgen en la calle, que seguro que son muchas, teniendo en cuenta que antes no estaba la gente muy bien orientada con el asunto? Vamos a ver esas preguntas. ¿Qué especialista me trata si sangro al ir al baño? De entrada, como norma general, la mayor parte de las veces no hace falta tratamiento nada más que medidas que nosotros llamamos higiénico-dietéticas, es decir, dieta, ejercicio, comida sana, en unas palabras, y luego pues pequeños truquillos como, bueno, no apretar demasiado, intentar incluso meter fibra extra a base de ciertas cosas que hay por ahí. Como norma general, si son unas hemorroides normales y corrientes, no hace falta acudir nada más que a nuestro médico de familia para que nos confirme el diagnóstico y sepamos que no tenemos ninguna causa grave debajo de todo ello. Bueno, al final suelen ser pasajeras, en todo caso. Sí. Vamos con más preguntas. ¿Qué son los divertículos? Los divertículos son dentro de lo que es el intestino, que es un tubo hueco musculoso. Los divertículos son cuando a veces en ese tubo hueco musculoso salen pequeñas bolsitas de pared muy delgada, y esas pequeñas bolsitas a veces se llenan de heces, de caca, y cuando se mantiene ahí durante mucho tiempo, los divertículos, digamos que lo que pueden hacer es infectarse, a veces pueden dar una peritonitis o a veces pueden dar un sangrado porque digamos que son muy delgaditos. Esos son los divertículos, digamos que son como pequeños globitos que salen alrededor del intestino, del colon, del recto y de estructuras similares. Es curiosa la palabra, divertículos. Vamos con otra pregunta. ¿Qué son los pólipos en el intestino? Los pólipos en el intestino son como los pólipos en cualquier lado, es decir, como los pólipos en la nariz, como los pólipos a veces en el cervix, que es una parte del cuello del útero, o como los pólipos en la laringe y sitios similares. Es decir, los pólipos, digamos que es una estructura anómala que crece dentro de esa piel que se llama la mucosa y que lo que hace es crecer a veces con una forma simplemente como de puntilla, a veces un poquitín más alargados, y que en algunas ocasiones son los precursores de un cáncer. Muy bien, seguimos respondiendo más dudas. ¿Debo ir a urgencias si sangro a ir al baño? Hemos comentado antes un poquito que claro, si la hemorragia es una hemorragia severa, importante, pues por supuesto va acompañada de síntomas como palidez, taquicardia, es decir, que el corazón va muy deprisa, sensación de mareo. Entonces sí que debo ir a urgencias si la pérdida de sangre es importante. Si lo que tengo es un sangrado pequeño, leve, o que mancho sencillamente el papel, o que tengo algún hillo en las heces, desde luego no hay que ir a urgencias. Sencillamente hay que ir a nuestro médico de familia, quien orientará el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces va a ser banal, y incluso en el caso de que sea una causa grave, como puede ser un tumor, es decir, entre que usted vaya hoy al médico o vaya dentro de 4 o 6 días, la diferencia para el tratamiento va a ser absolutamente ninguna. Muy bien, Óscar. Si te parece, ahora nos toca el turno de resumir todo lo que has contado sobre la hemorragia rectal, sobre las hemorroides. Te toca.
Bueno, pues como todos los días, una vez más, vamos a dar unos pequeños consejos que a veces nos pueden ayudar a solventar el problema o al menos a llevarlo un poquito mejor. Lo primero que tenemos que hacer es que siempre debemos conocer el origen del sangrado que tenemos por abajo, porque la duda diagnóstica nos puede acarrear grandes problemas. Las causas más frecuentes, como hemos dicho, son las hemorroides, la fisura anal y, en tercera causa, las desconocidas que no tienen ninguna patología o enfermedad de base. Si tiene una hemorragia, se marea, tiene palpitaciones, lo que hemos comentado, desde luego puede constituir una urgencia y sí que tiene que ir a ver al médico, como norma general, al más próximo que tenga. A partir de los 50 años, o si hay antecedentes en la familia de cáncer de colon, ojito, que es una de las primeras causas que su médico va a intentar descartar. ¿De acuerdo? Y mire siempre sus heces. No, tampoco es simplemente darse la vuelta y en más de una ocasión podemos evitar el tener un disgusto dentro de unos meses o de unos años. Muy bien, Óscar. Vamos a cambiar de tema, vamos a relajarnos un poco, vamos a hablar de pilates, que dicen que tiene muchos beneficios para la salud. Y en este caso vamos a hablar no solo del pilates que vemos habitualmente, sino hecho con máquinas. Vamos a ver ese vídeo. El método Pilates es bueno, sea máquina o sea suelo. Simplemente el Pilates de máquinas creemos que es mucho más sano porque ayuda a hacer ejercicios contra la gravedad y nos permite más posibilidades de movimiento que el Pilates de suelo. El movimiento, todo el mundo sabe que es muy beneficioso para la salud. Lo que tratamos de hacer en este centro o en este tipo de centros de clases tan pequeñas y con personal tan preparado es que el movimiento sea lo más eficaz posible. Todo el movimiento hace un cambio en el cuerpo. Si ese cambio viene de un movimiento más consciente, el cambio es mucho más duradero. Si alguien tiene dolor o alguna molestia recurrente, es lo más indicado que haga pilates con máquinas. Entre los beneficios más notables del pilates es corregir la postura, cambios de patrones musculares, beneficios cardiovasculares, beneficios musculares. Todo lo que sea movimiento es salud. Si el movimiento es más consciente y mejor dirigido y más adecuado para tu forma física y para tu condición, es mucho más saludable todavía. Hombre, desde luego es un ejercicio que no se ve que estrese mucho, que no haya que hacer como demasiado esfuerzo, así aparentemente. Hombre, el ejercicio, como todos los ejercicios, desde luego no es que estresen, desestresan, con lo cual es sano para la cabeza, no cabe duda. Y desde luego para nuestra forma física, indudablemente todos los ejercicios, absolutamente todos, son sanos, siempre hechos con cabeza. Si no sabemos hacerlo nosotros, es lógico que acudamos a algún profesional que nos enseña cómo hacer las cosas, pero desde luego todos los ejercicios son estupendos. El pilates yo lo probé sin máquinas y lo que viene siendo para la barriguilla venía bien. Controlando la respiración parece que no, pero oye, luego se endurecía la barriguita. Voy a hablar hoy, no voy a hablar yo, ¿vale? Porque va a hablar nuestra nutricionista de esto, pero vamos a hablar de un producto que suele gustar mucho, que es el yogur, que los hay de todos los sabores, desnatados, con frutas, con trozos, sin trozos. La nutricionista es la que mejor nos va a contar qué beneficios tiene y luego lo comentamos. Bien, los primeros indicios que se tienen sobre consumo de yogur datan de 5.000, 3.000 años antes de Cristo, en Mesopotamia. Después está documentado su utilización en Turquía y Bulgaria, desde donde ya se extendió su uso a toda Europa. Ya en el siglo II, un médico griego, Galeno, utilizaba el yogur con fines terapéuticos para tratar enfermedades gastrointestinales. Bien, el yogur es el alimento que resulta de fermentar la leche, generalmente leche de vaca, aunque también se puede utilizar leche de cabra, con la adición de una serie de microorganismos que se conocen como las bacterias ácido-lácticas. Estas bacterias lo que hacen es fermentar la lactosa, que es el azúcar de la leche, y transformarlo en ácido láctico. Y en esta fermentación y en esta transformación se coagula la leche. Por eso el yogur tiene ese aspecto.
Bien, el yogur es una fuente fundamental de proteínas de alto valor biológico, ¿vale? Es una proteína muy buena y fácilmente asimilable. Es una fuente muy importante de calcio, también un calcio muy fácilmente absorbible por nuestro organismo. Y además, frente a la leche, es un alimento que resulta mucho más fácil de digerir. Hay muchas personas que no toleran bien la leche y que sin embargo el yogur les resulta un alimento muy agradable y que digieren fácilmente. Esto se debe por un lado a lo que hemos dicho, esa transformación de la lactosa en ácido láctico, y por otro lado porque también durante la fermentación se produce una predigestión de las proteínas, de manera que luego cuando ingerimos el yogur lo digerimos realmente mejor que la leche de partida. En principio, con respecto al valor calórico, dependerá lógicamente de la leche de partida. Si utilizamos leche entera, pues lógicamente el yogur contendrá grasa procedente de la leche y por tanto su valor calórico será mayor que si utilizamos leche desnatada. Y luego también en el caso de que al yogur se le añada algún otro producto, como pueda ser pues azúcares, fruta, zumo de frutas, frutos secos, etcétera. Bien, por último, otra bondad que tiene el yogur es que el hecho de tener bacterias vivas en su composición hacen que tenga un efecto muy positivo en el equilibrio de nuestra flora intestinal. La flora intestinal es fundamental no solo para la salud digestiva, sino que también tiene un efecto muy importante sobre nuestro sistema inmunitario, es decir, potencia nuestras defensas. Y esto es lo que se denomina el efecto probiótico de los yogures o derivados lácteos ácido lácticos. Yo es que tengo que decir que me encanta el yogur, desayuno ya yogur por la mañana con cereales en vez de con leche. Es que me encantan todas las variedades. Yo me tengo que contener porque me gusta tanto que le comentaba antes a Carmen que yo cuando me junto con mi hermano somos capaces de comernos un yogur de 1 litro, pero es que yo de ya ni los compramos porque es que son tan ricos, pero bueno, aparte de todo lo que ha dicho ella, ¿no? Todos esos beneficios que tiene. Y más de los que hablaremos en algún programa ¿Más de los todavía? que viene. Sí, porque por ejemplo cuando tenemos un problema con ciertas enzimas intestinales no podemos tomar leche, pero en cambio sí que podemos tomar yogur. Pues cuando tenemos diarreas, por ejemplo, en muchas ocasiones la leche nos da muchos problemas y en cambio el yogur no, pero eso lo dejamos para otro programa, cuando tengamos por ahí algún problema con los lácteos. Muy bien, pues cerramos hoy el programa con nuestra psicóloga que nos va a dar algunos consejos cuando se produce un divorcio y hay hijos de por medio. Bueno, os divorciáis. Pues voy a hablar de lo que más me importa, de los niños, de lo que más os tiene que importar a vosotros, de vuestros hijos. Por eso es fundamental que os deis cuenta de que no os divorciáis de ellos, que siguen siendo de los dos. No critiquéis al uno cuando no está. No os divorciéis de la familia del otro. Tienen abuelos, tienen tíos, tienen primos. Si hay algún intento de amor, si hay algún intento de lucha, de intentar arreglarlo, por favor hacedlo. Y sobre todo pensad en ellos, no los chantajeéis, no preguntéis qué es lo que están haciendo, no les hagáis un tercer grado. Mirad, los hijos son lo más importante de un matrimonio y vosotros tenéis que ser conscientes de que el hecho de separaros no os hace ser menos padres, que debéis y tenéis que seguir protegiéndoles por igual, tener las mismas normas. Que uno tenga más estabilidad económica que el otro no le hace ser mejor o peor padre. ¿Es más importante lo económico que la felicidad de vuestros hijos? No sabéis la de veces que me he encontrado con padres que se divorcian y lo único que parece importarles es el piso, la manutención. Por favor, he visto muchos niños sufrir. No lo hagáis vosotros, asesoraros, ir a mediación, hacer lo que sea, pero sobre todo querer por encima de todo a vuestros hijos. De verdad, es que si queréis podéis hacer que ese divorcio sea mucho más fácil. Pues qué duda cabe que eso es quizás la parte más difícil de un divorcio, cuando hay niños de por medio. Yo creo que por desgracia en muchas ocasiones la parte más difícil del divorcio, por desgracia,
no son los niños, sino que algunos padres se centran sobre la economía. Y eso es lo que está pasando en muchas ocasiones y estamos viendo lo que estamos viendo, pues niños desarraigados, niños que tienen problemas escolares, niños que tienen problemas de relación social, porque efectivamente a los padres cuando les preguntas uno por uno, Carmen, siempre dicen que no, los niños es lo importante, pero yo estoy viendo, sobre todo en las primeras fases del divorcio, y yo lo veo a menudo en la consulta, es que lo que hay es una pelea por la economía. Y los niños, en muchas ocasiones, por desgracia, les están utilizando como buses, como armas para arrojar al otro, lo cual realmente a mí me ocasiona mucho pesar porque bueno, veo mucho sufrimiento y además veo que, por desgracia, muchos de estos niños, como yo digo entre comillas, en un futuro algunos de ellos van a acabar siendo carne de cañón porque están recibiendo unos influjos tremendamente malos que les va a marcar toda su vida. Bueno, pues lo que está claro es que los consejos que ha dado la psicóloga son muy buenos y que hay que intentarlo, sobre todo por el bien de los niños. No hay que intentarlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Óscar, gracias por acompañarme otro día más. Como siempre, Carmen, es un placer estar contigo y por supuesto que con todos ustedes, no cabe duda. Y nosotros ya saben que volvemos en el próximo programa con más consejos saludables, con más medicina, más salud en general. Les esperamos. Hasta entonces.